frecuencias amañados eh, que pretenden realmente secuestrar la voz y la opinión pública, que pretenden manejar la opinión ciudadana entregando frecuencias a gente que al gobierno le interese. ¿Qué podemos hacer? Usted, una investigación, me refiero a Fundamedios, de Ecuavisa y Plan B, nos muestran que otra vez siguen las mismas malas prácticas. Bienvenido. Buenas tardes, un enorme saludo a toda la audiencia de Radio Colosal. Realmente es un gusto conversar con ustedes. Bien, como está planteado en la investigación que realizamos conjuntamente con Ecuavisa y Plan B, lo que detectamos es que se repite un esquema que ya estaba presente en el concurso de frecuencia del 2016, que fue dado de baja por Contraloría. Y que básicamente una de las observaciones de Contraloría justamente en ese concurso era que se estaba propiciando la concentración de frecuencias al no existir un análisis previo de parte de Arcotel y en ese entonces del Conatel, ¿no es cierto? Ahora solo corresponde al Arcotel, de los participantes, y que por tanto se había permitido justamente la participación de una serie de grupos mediáticos que a través de esquemas, oscuros esquemas de un entramado empresarial, ¿no es cierto?, estaban tratando de capturar frecuencias y con ellos concentrar medios. Ahora, lo que hemos detectado en este concurso en 2020 es que el esquema se vuelve a repetir, por lo menos en esta primera investigación en la cual hemos podido revelar el esquema de empresas que está utilizando el empresario mexicano Ángel González para tratar de obtener 9 matrices, 9 medios a nivel nacional y 19 repetidoras, es decir, 28 frecuencias de radio FM. Recordemos que en este concurso no salió las frecuencias de televisión, solamente son las de radio FM, y ahí vemos que el empresario mexicano Ángel González intenta entonces obtener 28 frecuencias, que ya la mayoría de esas frecuencias, vale decirlo, están en su poder. Por lo tanto, ya existe ese esquema de concentración de medios y lamentablemente las autoridades no han hecho nada. Nos han señalado que básicamente esperan que el resultado del concurso y que después actuarán con base en una declaración jurada que hacen todos los concursantes, ¿no es cierto?, y que ahí recién podrían actuar. Pero realmente nos sorprende que después de que haya existido un concurso observado por Contraloría en el 2016 que se dio de baja, ¿no es cierto?, se vuelva a permitir el mismo esquema, como si no hubiera existido, como si no hubiera pasado nada en el país en estos 4 años. Lo grave del caso es que recuerde usted que este concurso, entre comillas, dio derechos a unos y no dio derechos a otros. Lo echaron abajo al concurso, pero hay muchos que siguen usufructuando medios y que el Arcotel les ha legalizado las frecuencias porque dice que son derechos adquiridos. A ver, si un concurso es echado abajo por ilegal, por irregularidades, pues todo el concurso cae abajo. No puede ser que para unos sí y para otros no. Este es uno de los problemas que a nosotros nos preocupa. Sí, es un tema muy complejo y Contraloría lo había señalado también, es decir, había que reconocer que existían participantes de buena fe, como entiendo que existen hoy día. Evidentemente hay radiodifusores y empresarios de medios honestos que actúan de buena fe, y también hay de los otros, por supuesto, ¿no es cierto? Hay gente que ha utilizado las frecuencias de radio justamente como una moneda de cambio político. Recordemos que todo este problema comienza y perdón que me remonte, pero vale la pena hacer el recuento histórico. Esto comienza a mediados de los 90, cuando se hace la reforma
a la ley de radio y televisión de la dictadura militar, ¿no es cierto? Y cuando se amplía el espectro y se comienza a utilizar la repartición de frecuencias de radio y televisión como una moneda de cambio político. Así como ahora se habla del de los reparto de hospitales. hospitales, ¿no es cierto? Históricamente en el país ha sido las frecuencias, con eso se pagaban favores políticos en la Asamblea, en ese entonces en el Congreso Nacional, ¿no es cierto?, para justamente mirar voluntades políticas. Y ahí comienza este gran, que se llamó en ese entonces la Feria de Frecuencias, y comienza lo que vemos ahora, este declive del sector, esta presencia de gente que utiliza las frecuencias de radio como una moneda de cambio político, ¿no? De favores políticos o de favores económicos, gente que hace negocios inmensos obteniendo frecuencias, engordándolas y después vendiéndolas, lo cual es prohibido. Toda la serie de irregularidades que hemos visto a lo largo de estos años, y lamentablemente las autoridades del sector no han actuado con la suficiente con la suficiente fortaleza como para evitar y solucionar los problemas del sector. Digámoslo con todas las letras, César. Ha prevalecido la impunidad, no se ha hecho nada. En 1998 a los responsables les empezaron juicios. En el 2003 les dijeron, como ellos también les siguieron juicios a la entidad, en el 2003 Conartel les dijo, quiten los juicios y les devolvemos las frecuencias. Es decir, prevaleció la impunidad. En el 2003 la Contraloría dice, no el mecanismo de concesión de devolución. La Contraloría dice no transformar de personas jurídicas de personas naturales a personas jurídicas. Y esto es lo que han hecho durante todos estos años. Y ahorita prácticamente personas naturales al frente de medios de comunicación no existe, pese a la observación de la Contraloría. Y seguimos en el mismo proceso. 2003, 2008, 2012, 2016, todos los concursos han sido observados por irregularidades. Pero las frecuencias siguen en manos de los mismos, no pasa nada. Sí, realmente es como digo, ha faltado realmente voluntad, ¿no es cierto?, para arreglar la situación. Y es evidente que, claro, hay gente que al final del día se escuda, ¿no es cierto?, en esto que usted llamaba los derechos adquiridos, que claro, es un tema complejo porque evidentemente, como decía antes, hay gente que ha trabajado en los medios de comunicación, que ha levantado su empresa comunicacional de forma honesta. Hay muchos otros que lo han hecho de otra manera, ¿no es cierto? Pero sí se debería hacer una revisión a fondo de la situación del sector. Recordemos que incluso durante este gobierno trató de revertir las frecuencias de televisión mal habidas por parte justamente del mismo grupo empresarial del señor Ángel González. ¿Y en qué situación estamos hoy día? Pues que el señor Ángel González, a través de sus abogados, estableció juicios administrativos al Estado, una serie de recursos de amparo, etcétera, etcétera, y eso quedó en nada al final del día, esa reversión, que era escandalosa, ¿no? Porque recordemos que le otorgaron una frecuencia, una segunda repetidora, ¿no es cierto?, de una repetidora que después la convirtió en matriz. Que es causa de reversión, de la concesión, precisamente el convertirla en matriz. Exacto, y le otorgaron esa frecuencia para que supuestamente haga pruebas de nuevas tecnologías, que al final nunca supimos qué nuevas tecnologías estaba probando, ¿no? Pero eso ha sucedido y está sucediendo, o sea, en todo momento esto sucede y realmente es penoso que vuelva a repetirse esos vicios en este concurso. ¿Será que se puede recurrir a la Corte Constitucional para reclamar el cumplimiento de la ley? La ley dice máximo el 49% de la participación a una persona extranjera. Y es más, yo recuerdo que Correa decía que esto de la comunicación era
un aspecto inclusive de seguridad nacional, por lo tanto ningún extranjero podía tener frecuencias. Y recordemos que con un simple oficio de Alexis Mera Giler cambian la ley. O sea, no Así, puede ser posible. con una reforma al reglamento general cambiaron la ley y la constitución, o sea, es realmente una cosa espantosa, ¿no? Eh, y bueno, ahora tenemos la reforma a la ley de comunicación donde ya se introdujo justamente se reformó el artículo 6 para posibilitar inversiones de hasta el 49% inversiones extranjeras en medios ecuatorianos, pero vemos que incluso esos porcentajes no se cumplen. Pero aún incluso más allá de eso, más allá de la inversión extranjera, el tema es que hay un hecho claro de concentración de medios, de que la normativa, incluso las bases mismas del concurso, indican que no se puede otorgar más de una frecuencia, ¿no es cierto?, de radio FM, una frecuencia de radio AM a un mismo concesionario. Y aquí se burlan esas bases, se burla la ley, se burla la Constitución que prohíbe la concentración a través de un esquema societario, ¿no es cierto?, domiciliado en el extranjero, que es además muy fácil de rastrear. O sea, no es que nosotros hemos sido unos detectives impresionantemente sagaces, sino que hemos simplemente escarbado un poco y encontramos que en Montevideo hay una dirección donde funciona un estudio de contadores donde están los propietarios de los medios en el Ecuador. O sea, eso no creo que pueda ser más claro de la situación que se vive y que se está burlando la ley, se está burlando la Constitución, se está burlando las mismas bases del concurso, se está burlando a aquellos que actúan de buena fe y que están participando en el concurso de buena fe. Eso no se puede permitir, debería indignarnos absolutamente a todos. No creo que sea algo que un país serio, un país que respeta las leyes, lo deba permitir, definitivamente. Y ahí es una sola parte nada más, porque está la otra parte, los prestanombres ecuatorianos. Porque no es solo que tenga X número de frecuencias, sino tiene X más Y. Lo que pasa es que las otras están supuestamente le pertenecen a ecuatorianos cuando no es así. Y esto pasa, por ejemplo, en el caso del señor Yunda, alcalde de Quito, que es mucho más visible, 51 frecuencias, y él dice que no tiene ninguna frecuencia a nombre de él. Y entonces pone a nombres de la contadora, de la hermana, del cuñado, de la mamá, de terceros. Y uno termina diciendo, bueno, ¿y hasta cuándo? Sí, hay evidencias enormes, incluso procesos penales abiertos, ¿no es cierto?, porque constituyen delitos, testaferrismo, una serie de delitos contra la fe pública, ¿no? En el caso incluso del señor Yunda, él es actualmente una autoridad, un funcionario público electo que no debería tener ningún contrato con el Estado. No sabemos qué sucede soy absolutamente sincero, no sabemos qué sucede en este concurso, lo estamos investigando. Eh, si es que hay un esquema opaco de accionistas en las empresas o en las emisoras de radio que sabemos que pertenecían al grupo Yunda, que estaban observadas ya en el anterior concurso, lo vamos a descubrir, pero en este momento no podría decir cómo está funcionando ese esquema. Mire, todo fue, y se lo dije al principio, cuando se hizo esta convocatoria, esto es doloso, por decirlo menos, porque se hacía justamente en medio de la pandemia para que los radiodifusores de siempre no podamos participar. Estamos en una pandemia donde no hay publicidad, donde estamos complicados por diferentes temas. ¿De dónde iba a salir, por ejemplo, los $2,000 de entrada para que le den las bases? Los 4,000, 5,000 o 6,000 dólares que cuesta un estudio. Y aparte el regalito, porque a nosotros nos dijeron claramente, quieren frecuencia, no hay problema, pero necesitan tener entre 4 y 5,000 dólares para darle de cariñito, esa fue la palabra textual que utilizaron, para que prácticamente aseguren la frecuencia. Aparte de eso, si es que le concesionan la frecuencia, 13,000 dólares en efectivo,
para firmar el contrato de concesión. Y luego de aquello recién los equipos. Recuerde, el año pasado, hace un año y medio, la Universidad Técnica de Ambato puso radio. Su presupuesto para equipos fue $169,000. ¿De dónde va a sacar un radiodifusor honesto $200,000 para poder ponerse una radio en FM? O sea, y lo hicieron con toda la saña, premeditación y alevosía en medio de la pandemia, sabiendo que no iban a participar. Recuerde que habían más de 2,000 frecuencias disponibles y hubieron 611 participantes. Así es, hay una situación muy complicada. Nosotros pudimos reconocer al inicio del concurso estas preocupaciones, ¿no es cierto?, las distintas autoridades. Sin embargo, también hay que reconocer que había una situación, o hay una situación de precariedad absoluta en el sector de la radiodifusión en el Ecuador. Pues este problema se viene arrastrando ya por muchos años. Hay radiodifusores de los cuales simplemente se les ha ido posponiendo, ¿no es cierto? Se les ha ido alargando la concesión, que es una concesión que ya está vencida, y que tienen, por lo tanto, una situación absolutamente precaria que impide inversiones, que impide un crecimiento del sector de la radiodifusión en el Ecuador, que está muy retrasado frente a lo que pasa en el resto de América Latina, ¿no? O sea, las consecuencias de esta política nefasta de utilizar las frecuencias de radio y televisión como un mecanismo primero de chantaje político, luego de presión a los medios de comunicación para que se alineen con las tesis oficiales, ¿no es cierto? Al final lo que ha producido es un sector que está muy retrasado frente a sus pares de América Latina. Puede haber existido alguna, digamos, ya no vamos a entrar a calificar las intenciones de los funcionarios, porque eso realmente no cabe, no podemos entrar en la cabeza de los funcionarios. Puede haber existido buena fe o mala fe, eso no podemos señalarlo, pero sí, la situación objetiva es que este concurso se produce en una situación de pandemia, en una situación complicadísima, previo a elecciones, como sucedió en el 2016, que estas situaciones nosotros les hicimos observaciones y le hicimos reconocer a las autoridades nuestra preocupación por esos hechos, pero al mismo tiempo, claro, la respuesta es que tenemos que de alguna forma llamar este concurso, porque la situación de los medios de comunicación no puede seguir tal como está, ¿no? Y lo mismo nos decían radiodifusores, participantes de buena fe, que decían que no podemos continuar de esta forma, con la soga al cuello, ¿no es cierto? Y pensando que en cualquier momento viene un nuevo gobierno y nos va a quitar las frecuencias. Entonces, es una situación muy compleja, y frente a eso yo lo que creo es que tenemos que rescatar el valor de los datos, de que si se encuentran irregularidades hay que documentarlas y hay que denunciarlas documentadamente como hemos hecho. En este caso hemos encontrado claramente que hay un esquema de múltiples empresas, de la construcción de un tramado empresarial para hacer algo prohibido por la ley, por la Constitución, incluso por las bases mismas del concurso, que es la concentración de medios. Aquí hay algo muy claro, y las autoridades deberían actuar inmediatamente frente a una situación de esta naturaleza. Yo no creo ni en la buena ni en la mala fe, mi querido César. Aquí hay presiones, aquí hay presiones. Y las presiones vienen precisamente del fantasma González, vienen del propio Yunda, que son los que presionan al gobierno, que son los que consiguen que empiece a funcionar este concurso. El tema es así de simple. Y recuerde que, de acuerdo a una información de Fernando Villavicencio, el señor González se reúne con Moreno antes de ser presidente de la República. Aparte, es aportante a la campaña de Moreno. Entonces, ahí está clarísimo
¿Quién es el que está empujando un concurso ilegal? Lastimosamente con el contubernio, con el silencio y con la veña del presidente de AER y de algunos radiodifusores de prestigio que lamentablemente yo no sé qué les ofrecieron. Supongo que darles frecuencias, pero uno termina diciendo ¿hasta cuándo? Porque no pasa nada con los informes de Contraloría, no pasa nada con el informe de la Comisión Auditora de Frecuencias, no pasa nada con las voces de ustedes que son importantes de Fundamedios. Mire, tanto es así que el propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ubica un grupo de veeduría en el que nos ponen al Machi Roberto para que chequee esto. O sea, esto es el colmo. Y entiendo, no sé cuántas personas se quedaron en el grupo de veeduría, porque usted y varias personas se retiraron de esa veeduría, ¿no? Sí, o sea, no podíamos participar en una veeduría que con toda la evidencia del caso era intentaba ser manipulada políticamente, ¿no? Por un sector que ha sido desplazado del poder y que intenta también sabotear el concurso, porque eso también hay que señalarlo. En todo caso, pues esta es la situación que estamos viviendo ahora y yo comparto muchas de las preocupaciones que expresa en esta noche eh, y hay otros criterios que, bueno, no puedo dar fe, ¿no? Eh, Podemos sospechar que existen las presiones que usted señala, pero evidentemente pues, hay que, como digo una vez más, llenarse de datos, de pruebas y aportar eso. Y nosotros vamos a actuar siempre de esa forma. Y bueno, vamos a seguir investigando, vamos a seguir tratando de encontrar a quienes están utilizando este concurso para tratar de concentrar frecuencias de radio, ¿no? O sea, eso lo vamos a seguir siguiendo, eso es nuestro compromiso, porque al final del día el tema es que la concentración de medios atenta contra la libertad de expresión y eso es lo que nos debe preocupar a todos. En el momento en que existen grupos mediáticos que concentran medios de comunicación, lo que se hace es empobrecer la pluralidad del debate democrático, que tiene que ser plural, ¿no? Que tiene que ser dar paso a todas las voces que tienen cabida en un sistema democrático. ¿Qué hacer ahora, mi querido César? ¿Qué podemos esperar de este concurso? Porque tengo entendido que en días más ya se darán los resultados y seguramente se concesionarán frecuencias a los mismos de siempre. Nosotros vamos a ¿En seguir términos legales se puede hacer algo? Nosotros vamos a seguir vigilando, estamos mirando qué opciones desde la perspectiva legal existen, ¿no es cierto? Y vamos a estar permanentemente denunciando, ¿no? Aunque seamos una voz en el desierto y que muchos callen alrededor de lo que está sucediendo, por distintos intereses, etcétera, etcétera, pues no vamos a entrar a calificar eso, pero vamos a estar nosotros, eso sí, vigilantes siempre. Nosotros no tenemos ningún interés, no participamos en el concurso, no tenemos empresas, ni nada por el estilo. Así que tenemos un interés legítimo, ciudadano, en que al fin las frecuencias de radio y televisión se entreguen de forma transparente, de forma absolutamente clara, sin que sean monedas de pago de favores políticos ni de favores de otra clase. Ahora, después de emitido el veredicto de esta comisión, ¿se puede impugnar? Y digo esta pregunta y hago esta pregunta porque tengo entendido que, por ejemplo, a los que participan les hicieron firmar un documento con el que no podrían impugnar. Sí, justamente una de las defensas que tienen los funcionarios que están llevando adelante este concurso es que justamente hay un documento, prácticamente a nivel legal es una declaración jurada, ¿no es cierto?, en la cual los concursantes señalan que
están cumpliendo todos los requisitos, que todo lo que han dicho es verdad, etcétera, etcétera, y que si se comprueba que han incumplido o que han faltado a esa declaración jurada, se puede revertir perfectamente la decisión de las autoridades. Sinceramente, yo creo que eso no es suficiente y que se debería actuar antes. Que si hay evidencia, como hay en este momento ya, de que existe por lo menos un grupo mediático que está claramente tratando de socavar la ley, la constitución, que no cumple las bases del concurso, que está bajo las causales de inhabilidad que el mismo concurso señala, se debería actuar de forma inmediata. Esa es nuestra posición y eso lo hemos declarado abiertamente. O sea, en este momento debería actuarse. Lo que esperaríamos es justamente una acción enérgica de las autoridades poniendo fuera del concurso a quienes han tratado de socavar, de incumplir la ley y no están cumpliendo los datos del concurso. Importante aquello, ojalá. Me quedo pensando en esto porque no es un problema de Ecuador. Ya pasa en Colombia, pasa en México, pasa en otros países. En Colombia había muchas radios. Ahora hay 3 cadenas. Una vez más, cadenas de tipo internacional. Las del Fantasma, las de Ser de España y las cadenas que vienen desde México. ¿Nos va a pasar lo mismo? ¿Que los medios de comunicación no van a pertenecer a los ecuatorianos, sino a empresarios internacionales? Realmente el panorama es muy complejo. Realmente, como bien señalado usted en un momento determinado, el montarse en un medio de comunicación, una radio en este momento, no es una inversión menor, ¿no? Se requieren muchos recursos. El salto tecnológico que ha sufrido los medios de comunicación en los últimos años es incluso el reto mayor. Hemos visto que durante esta pandemia han desaparecido una serie de medios de comunicación, se han cerrado espacios radiales, noticieros, canales de televisión, etcétera, etcétera, y que realmente el sector está sometido a una presión enorme. Si eso va a significar inversiones extranjeras, ojalá siempre que sean transparentes, que se sometan a las leyes del país, que no traten o que no violen las leyes incluso de forma digamos, subterránea, ¿no es cierto? No, pero si lo hacen de forma flagrante, César. Mire usted, por ejemplo, En este mientras caso, para la mayoría de los medios tenemos que buscar publicidad para subsistir. RTS, por poner un ejemplo, Canal del Fantasma, subsiste con la propaganda de medicamentos, de remedios milagrosos, de shampoos milagrosos, de jabones milagrosos, nada más. O sea, esto es violar la ley flagrantemente porque a nosotros aquí en Ecuador nos dijeron, señor, solo medio de comunicación, usted no puede tener otro negocio, pero al fantasma le dejan que tenga las cadenas, porque las cadenas de farmacias le pertenecen, no solo los medicamentos. Entonces él hace un negocio redondo porque vende unos productos que nadie sabe qué son, pero que él los tilda de milagrosos a través de la televisión y de sus medios, y él no necesita ni buscar publicidad, a él no le interesa la publicidad, a él le interesa el poder político, manejar el Estado. bueno, o sea, como digo, en ese sentido no me puedo pronunciar porque no desconozco realmente ese asunto, pero en todo caso, como digo, nosotros vamos a estar vigilantes de lo que suceda con este concurso. Una opinión, César. Muchísimo el contacto, sí, y me excuso, pero tengo otro compromiso en este momento con... Le ruego puntualmente una opinión nada más sobre la llegada de Bailey, sobre la contratación de Gisela Bayona, sobre la contratación de la señorita Jaume, de la señorita Michela Pincay, bueno, y otros nombres más, que se me van los nombres, en TC Televisión, que es canal incautado. ¿Cómo es que cierran muchos medios y TC siguen siendo, dicen que hasta obligados a contratar personajes de opinión para levantar el rating noticioso y tratar de manipular las próximas elecciones? Yo voy a dar una opinión general, no particular sobre lo que me
me señala. Uno, los medios incautados debían haber sido vendidos. Eso fue también un ofrecimiento de este gobierno y no se lo cumplió. Se señaló en distintas oportunidades que, claro, los medios estaban mal económicamente, que debían ser saneados, etcétera, etcétera. Pero en realidad no ha habido ningún intento serio de ponerlos a la venta. Y lo segundo, y por lo tanto siguen siendo utilizados de forma política, ¿no? Y lo segundo es que tampoco se hizo mayor cosa, se avanzó un milímetro en convertir a los medios públicos en verdaderos medios públicos. Es decir, en medios transparentes, autónomos, independientes, ¿no es cierto?, donde los ciudadanos seamos quienes tengamos el control de esos medios y no el gobierno, no el partido político en el poder. Y para eso era necesario avanzar en una ley que protegiera a esos medios públicos, que garantizara justamente su independencia. Y eso jamás se hizo. Y vimos la situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? Con unos medios públicos prácticamente quebrados, unos medios incautados que no sabemos. Gracias, César. Siempre un placer. Se nos cortó la comunicación. Siempre un gusto, César Ricaurte, con nosotros, principal de Fundamedios. Este es Colosal, su radio.